estamos en vivo. Bendiciones a los que están conectados. Y recuerden que el tema del domingo pasado, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el tema del domingo pasado? Las mentiras. Sí, las mentiras no pertenecen al reino. Amén. Entonces, ¿por qué no vamos a la Biblia? El domingo no lo profundizamos tanto, pero hoy lo vamos a hacer para poder dimensionar lo que la Escritura habla. ¿Está bien? No solamente es decir no mentirás como un mandamiento, sino lo que conlleva la mentira y lo que nos aparta la mentira, ¿sí? Entonces, ¿por qué no vamos a la Biblia? Sí, la Biblia nos habla, estamos hablando del primer libro de Reyes, capítulo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 13. ¿Sí? Versículo 1. Lo mencionamos el domingo, pero nada más lo parafraseé, pero no lo leímos. Entonces vamos a escudriñar eso. ¿Está bien? ¿Listos? Dice: el Señor le dijo al hombre de Dios de Judá, que fue a la ciudad de Betel. Cuando llegó el hombre de Dios, el rey Jeroboam estaba parado junto al altar, ofreciendo incienso. El Señor le había dicho al hombre de Dios que hablara contra el altar. Él dijo: altar, altar. El Señor te dice: la familia de David tendrá un hijo llamado Josías. Aunque hay sacerdotes que ahora ofrecían a los santuarios, las colinas ofrecen sacrificios encima de ti. Josías los sacrificará a ellos sobre ti, y se quemarán huesos humanos sobre ti, altar. Ese día el hombre de Dios demostró a la gente que eso iba a suceder en realidad. Dijo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. Él dijo: este altar será roto en pedazos, y las cenizas que están en él se caerán al suelo. Cuando el rey Jeroboam escuchó el mensaje del hombre de Dios acerca del altar que está en Betel, quitó su mano del altar y punto hacia el hombre de Dios, dijo: arresten a este hombre. Pero al decir esto, su brazo quedó paralizado y no lo pudo mover. El altar se rompió en pedazos y la ceniza, ¿qué dice?, se desparramaron. Esta fue la prueba que el Señor había prometido. Entonces el rey Jeroboam dijo al hombre de Dios: por favor, ora por mí al Señor tu Dios para que sane el brazo. Así que el hombre de Dios oró al Señor y se sanó el brazo al rey, y volviendo a ser como era antes. Y el rey le dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa, visítame un rato y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: no iría contigo, ni comería contigo, ni bebería ni siquiera un vaso de agua en este lugar, aunque me dieras hasta la mitad de tus posesiones. El Señor me dijo que no bebiera nada aquí y que no volviera por el mismo camino por donde vine. Así que el hombre de Dios viajó de regreso por otro camino diferente del que usó para llegar a Betel. Había un profeta viejo que vivía en la ciudad de Betel. Sus hijos le contaron lo que había sucedido con el altar de Betel y lo que el hombre de Dios le había dicho al rey Jeroboam. El profeta viejo dijo: ¿por cuál camino salió? Y le mostraron por el camino que el profeta de Judá había tomado. El profeta viejo pidió que le enseñaran su burro, y así lo hicieron y se fue. El profeta viejo estaba buscando al hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un roble. Le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? El hombre de Dios contestó: sí, soy yo. Entonces el profeta viejo le dijo: por favor, ven a casa y come conmigo. Pero el hombre de Dios contestó: no puedo ir a casa contigo.
no puedo comer ni beber en este lugar. El Señor me dijo, no comas ni bebas nada en ese lugar y no vuelvas por el mismo camino que viniste. Entonces el profeta anciano dijo, pero yo también soy un profeta como tú. Le mintió diciendo, un ángel del Señor vino y me dijo que te llevara a mi casa y que te diera algo de comer y de beber. Así que el hombre de Dios fue con el viejo profeta y comió y bebió con él mientras todavía estaban en la mesa. El Señor le habló al viejo profeta, en voz alta le dijo al hombre de Dios, el Señor dice que tú no le obedeciste. No hiciste lo que el Señor te mandó. Te mando que no comieras ni bebieras nada en este lugar, pero tú volviste, comiste y bebiste, pero eso no te sepultará donde se sepultará a tu familia. El hombre de Dios terminó de comer y beber. Entonces el viejo profeta le ensilló el asno y el hombre de Dios se fue. Mientras iba de regreso, un león lo atacó y lo mató. El cuerpo del profeta quedó allí y el asno y el león quedaron parados junto al cadáver. Otros viajeros pasaron por ahí y vieron el cuerpo y el león parado al lado. Así que los hombres fueron a donde vivía el viejo profeta y le contaron lo que habían visto en el camino. Cuando el viejo profeta escuchó esto, dijo, ese hombre de Dios no obedeció el mandato del Señor. Así que el Señor mandó a un león para matarlo, tal como el Señor le había dicho. Entonces el profeta les dijo a sus hijos, ensillen el asno. Ellos le ensillaron. Cuando el viejo profeta encontró el cadáver y el asno y el león estaban todavía parados cerca del cuerpo. El león no se lo había comido ni había herido al asno. La Escritura sigue hablando sobre la situación de lo que pasó después de lo que se aconteció con lo que Dios hizo al profeta. El tema tiene que ver con mentiras. Mentiras dentro de lo que se supone que ambos eran profetas. Ambos tenían el mandato de hablar de parte de Dios. Una de las cosas muy importantes que habla la Escritura o que en esta historia nosotros tenemos que resaltar es, la misma Escritura lo dice y la gente lo miró. ¿Cómo puede ser posible que el león se comió al profeta y no se comió al asno? ¿Cómo nada más lo mató? Porque no se lo terminó de comer. ¿Cómo? Porque Dios habló a través de un profeta que estaba mintiendo. Y el domingo les decía, la Biblia nos habla que el llamado y el don es irrevocable. Y es lo que íbamos a hablar este jueves. A veces nosotros confundimos y nos llena de preocupación el que a veces nosotros vemos tantas cosas en la iglesia o en el mover de Dios y como nosotros como el profeta viejo, la referencia del profeta joven y el profeta viejo es una referencia de trasfondo espiritual para la iglesia el día de hoy. El día de hoy la iglesia se mueve en el profeta viejo. ¿Por qué? Porque siguen creyendo que solamente porque es el don o es un llamado pueden hacer lo que sea. Hoy en día así es. Pues mucha gente habla mucha mentira diciendo Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, Dios me mandó, Dios esto, pero los resultados no son iguales que en la Biblia. Cuando Dios dice algo, lo que leímos ahorita es el resultado de lo que Dios dijo. Dios dijo y le dijo al profeta lo que iba a pasar. Vamos a recapitular un poquito desde el inicio. ¿Qué es lo que le dijo Dios que iba a pasar con el altar con el rey Jeroboam? Le dijo que se iba a quebrar. Entonces, ¿pasó en ese momento? Sí. El profeta, cuando Dios le dice que haga algo, va y lo dice y sucede. No debe de quedar duda de que Dios lo dijo. ¿Estamos aquí? No debe de quedar duda, debe de haber testimonio de que lo que Dios dijo a través de la persona se debe de cumplir. ¿Por qué? Porque se debe de cumplir. Porque Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Es algo que nosotros siempre nos han enseñado, siempre nos han dicho. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Sí?
Si Dios lo dijo, Dios lo hace. La Biblia nos enseña que lo que Dios dice, Dios lo hace. Entonces, cuando una persona habla de parte de Dios, se tiene que cumplir si es de Dios. Si no se cumple, entonces viene la palabra que fue. ¿Qué fue lo que la persona dijo? Yo he visto videos y esta semana he estado viendo, recapitulando cosas del pasado. Y yo he visto tantas, en mi persona yo tengo temor de decir Dios dijo. Siempre, siempre ha sido eso. Yo siempre he tenido temor en yo decir algo que Dios me dijo, a menos que ya esté bien seguro que Dios me dijo, no tengo problema. Pero no lo hago. Ese soy yo. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando Dios habla, Dios lo va a hacer. No dudo. Cuando yo tengo la conformidad, yo siempre he dicho, yo soy como Gedeón. A mí no me tengo como Tomás. Yo prefiero asegurarme que equivocarme. Siempre he sido así. ¿Por qué como Gedeón? Porque prefiero, ya Dios me habló y me dijo, pues Dios, ¿podrías mojar por favor la punta de... Y Dios lo puede secar y Dios lo puede volver a mojar. Dios no tiene problemas. ¿O tú crees que Dios tiene problemas por confirmar lo que Él nos dice? No, no tiene problemas. El problema lo tenemos nosotros. Es decir, que nosotros tenemos el problema. Ahorita lo vamos a ver por qué. Resulta que el profeta Job, recapitulando, hizo lo que Dios le mandó hacer y se cumplió. Lo extraordinario de esto del profeta joven es que vaya a hacer algo y cuando el rey intenta parar lo que Dios está diciendo a través del profeta, se les para la mano. Ah, caray. O sea, el rey, la máxima autoridad, que no creía en lo que iba a pasar, se seca la mano, se le para la mano, se le entume la mano, tiene temor y rápido dice, ay, ora a Dios para que sane. Entonces no solamente se quebró el altar, sino sucedió el milagro en el mismo momento. También se sanó el rey de lo que él intentaba detener. Esa es la voluntad de Dios. Nadie puede detener la voluntad de Dios. Nadie puede tener la voluntad de Dios. Sea quien sea, lo que Dios dice se va a cumplir. Otra vez, nadie puede detener la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa es la parte que necesitamos rescatar del reino de Dios. Él es el rey, pero ¿quién es el rey sobre todo rey? Él es el rey de reyes. Entonces, cuando Él suelta algo, aún sea quien sea, no se puede detener. Ese es el reino de Dios, que es lo que hemos estado hablando. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando habla de todas las cosas, habla de absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces, necesitamos entender que cuando Dios habla, o Dios nos habla, Dios te habla, no va a haber nada que pueda detener lo que Dios nos dijo. Siempre y cuando Dios lo haya dicho. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Y no va a haber nadie que lo pueda detener. ¿Vamos bien? Entonces, el profeta joven va y hace lo que Dios le dijo. Luego fue y lo hizo. Sucedió. Ay, yo no sé, pero yo me imagino al profeta joven feliz y contento y yo no sé tú, pero andaba fascinado porque era la primera vez que iba y hacía algo que Dios le mandó a hacer y allá va y lo hizo. Pero la indicación que Dios le dijo de no regresar por el mismo camino, no comer nada, no creas, escuchen muy bien, no creas que porque era desobediente. Era porque Dios estaba probando que no negociara nada. Qué curioso, porque cuando el rey le dijo, fíjate, el profeta no le estaba ofreciendo, el profeta dijo, no le estaba ofreciendo algo mayor que lo que el rey iba a dar. El rey iba a dar un regalo, el rey iba a comer con, no es lo, perdónenme que lo diga, pero no, vamos a hacerlo para que nos podamos imaginar. No es lo mismo comer con un profeta en una casa a comer en la casa del rey. No es lo mismo que un rey te dé un regalo a que el profeta te dé un regalo. El rey no se paga en asnos,
Porque el profeta se movía en un asno, ¿sí o no? El rey no se mueve en asnos, el rey se mueve en carrozas, se mueve con caballos, se mueve. No sé si necesitamos entender, ver todo lo que está aquí, por eso es escudriñar y entender la escritura. No es lo mismo recibir un regalo de un rey al regalo de un profeta. El profeta no le ofreció más que comer. Ahora, vámonos a la comida. No era la misma comida que le ofrecía el profeta a la que le iba a ofrecer el rey. Estamos aquí todavía, no era lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo fue que ahora sí entramos al tema? ¿Por qué fue que la mentira pudo convencer al profeta joven? ¿Por qué pudo convencer la mentira al profeta joven de negociar? Es que porque le dijo esto, un ángel me acaba de hablar. Wow. Un ángel me acaba de hablar. Y eso cambió todo. Cambió y se lo olvidó porque se confió. Porque él sabía que el otro era un profeta viejo. Hay algo bien hermoso, y ese es el secreto familiar, ese es el secreto. Fíjense, si Dios hubiera mandado al profeta viejo a buscar al profeta joven, nunca le hubiera hecho la pregunta si él era un profeta. Otra vez, si Dios realmente le hubiera hablado al profeta viejo, Dios le hubiera dado indicaciones quién era el que iba a ir a buscar. Pero él humanamente preguntó, le dijo a sus hijos, ¿por dónde se fue el profeta? ¿Quién era el profeta? Todavía le preguntó si él era el hombre de Dios. No sé si me estoy explicando. No había de parte de Dios una dirección para esta persona para que realmente fuera Dios llamándolo a probar al profeta joven. Por eso le estoy diciendo que necesitamos escudriñar. Dios no estaba probando al profeta. Dios le dio una indicación. Otra vez, Dios no estaba probando el corazón del profeta joven. Entonces, si Dios fuera como nosotros pensamos y como nos enseñaron, entonces quiere decir que Dios es una persona mala que nos da algo que nos va a llevar a la muerte. Porque eso lo llevó a la muerte. ¿O no lo llevó a la muerte? Sí. Es como cuando alguien por ahí me dijo una vez en un instituto bíblico, para no decir nombres, me preguntó, es que el proceso de Moisés es lo mejor en la vida. Yo le dije, ¿de qué estás hablando? Perdón la expresión a los que están online, sonso. Quiere decir que el ser un asesino es parte de la voluntad de Dios para probarnos y poder ser un instrumento en las manos de Dios, porque Moisés se convirtió en asesino. A ver, estamos aquí. No funciona así, no es la voluntad de Dios. Si uno revisa la escritura, Moisés, el que hizo, nadie le dijo que estuviera haciendo lo que hizo. Así como el profeta viejo, Dios no le dijo que fuera y que mintiera, porque el asunto bien tremendo aquí es la mentira, familia. La intención de la persona. Ahora, ¿por qué Dios le habla a través del profeta viejo? Porque era un don. El don y el llamado son irrevocables. Aunque el profeta viejo lo hizo, perdóname la expresión, pero porque quiso. ¿Quién lo mandó? Dios no lo mandó a probar al profeta joven. Dios ya lo había probado, ya lo había mandado. El asunto es que a veces nosotros dejamos que ahora sí, digámoslo así, no está ahí en la Biblia, pero lo dijimos el domingo. ¿Quién es el padre de mentira? ¿Tú crees que hablando del mundo espiritual, realmente no fue el que te conté que le dijo, mira, porque necesitamos entender lo espiritual? El profeta joven fue a arreglar algo que el enemigo ya había destrozado en el altar. Ya estaba un altar corrompido. A ver, ayúdenme. Ya estaba un altar corrompido.
El profeta de Dios fue enviado por Dios para mandar juicio y para poner y alinear ese altar. Claro que el enemigo se enojó. ¿Y a quién crees que empezó a usar? Pues a la persona que está más ligada a lo espiritual. Un profeta que está ligado a lo espiritual, pues un profeta. Wow, no quiero profundizar más. Entonces, el tener un don y un llamado nos hace ser sensibles también al otro lado, no solamente de Dios, que es lo más importante, sino del otro del que te conté. Y el otro que te conté, pues va a aprovechar, ahora sí, una persona que, lo voy a decir aunque se escuche feo, pero te voy a decir cuál es el asunto, se le llama envidia. La envidia es algo que el ser humano y tú y yo lidiamos todos los días. Y cuando escuchamos esa vocecita, yo me imagino al enemigo diciéndole, viste, desechado, ya es un profeta viejo, ya tiene un nuevo Dios, ya no te va a usar. O sea, ¿tú crees que no le llenó de ideas al pobre profeta viejo todo eso el enemigo? Claro que sí. Mira, él sí fue un Jeroboam y tú no. Y no solamente eso, el milagro, porque la mano se le endureció, o sea, todo le contaron. ¿Tú crees que ya va? Aquí va, hacer la gran pregunta, aquí va. Pues resulta que la vida cristiana, por eso les dije que el profeta viejo es igual que la vida cristiana actual. ¿Cuánta gente no anda por medio lados diciendo Dios dijo, Dios esto, Dios aquello? Igual, ¿no es cierto? Puro mentir y puro engañar. ¿De parte de quién? Del enemigo. ¿Para qué? Para destruir, para dañar, para sembrar, para desviar. Entonces, iglesia, nosotros debemos tener mucho cuidado cuando alguien venga y te diga Dios me dijo. Si no hay demostración de que Dios me dijo, hay que tener cuidado. Uno debe de aprender a tener, ahorita lo dijeron por allá, discernimiento de las cosas. Tenemos que tener discernimiento de lo que nos están hablando. Por eso es importante tener esos espacios de conocer la Biblia. Y como les dije hace unos domingos, tener filtro. Tienes que filtrar todas las cosas. Aún así tan bonitas que se vean, hay que revisar. Un comercial, no voy a tomar un minuto. A mí me encanta ver los programas de restauración de vehículos de los que los compran. Esos programas, uno dice, ay, compró un carro, qué chido. Y luego la persona que lo compra va y manda a sus expertos y dicen, revísenlo. Le revisan de abajo, de arriba. Dice, no, hombre, está la pintura muy bien, pero por abajo está todo lleno de oxígeno, de óxido, perdón. Está todo mojoso, está esto, está aquello, tiene un corto. No lo compramos, va a salir mala inversión. Yo digo, a veces me dicen, pues si no lo compró, pues no lo compró porque sabe que es una mala inversión. Investigó, lo revisó, no sé si me estoy explicando. No, nosotros tenemos que ser personas que tenemos que revisar todo, escudriñar todo. No tenemos que nada más dejarnos ir nomás porque sí. Y a veces dijo, la iglesia debe haber sido como el burro que me ensillaron y vámonos, súbete. Y no quiere decir, no, yo voy. Pero no, esa es otra historia. La escritura nos habla sobre la mentira. La mentira no mata, familia, por ahí dice, pero sí envenena el alma. La mentira nos limita a ser personas creíbles. Una persona que miente es una persona que ya el día de mañana ya no le cree uno. Ahora, qué feo es que el profeta viejo, ¿tú crees que Dios confió en él después? Si se hubiera confiado en él, no diría profeta viejo, diría el nombre del profeta. No sé si me estoy explicando. Pobrecito el profeta, porque no solamente eso, sino se llevó el profeta viejo a una persona y la desvió de un proyecto de vida. ¿Qué quiero decir, familia, en esta noche? Que la mentira nos desvía del proyecto de Dios. Nosotros debemos de ser como ese profeta joven, creerle a Dios
y no negociar la mentira, no dejar que nos engañen, no dejar, como les decía el domingo, la mentira y la falsedad va llevada a la manipulación. Una persona que te da la mentira es una persona que te mantiene sujeto o sumiso a la verdad, pero realmente oculta algo. No hay verdad, porque cuando tú ves el fruto con el tiempo, no lo hay. Tarde que temprano esa mentira sale a la luz. Ay, es que nada más era tantito, ese tantito se va haciendo, como decimos por ahí, una bolita de nieve. Yo a veces juego con Andrés, ahorita que no está a hablar de él, a veces juego con Andrés y decir, cómo a veces las justificaciones son parte de la mentira, y la justificación a veces la mentira la va envolviendo, la va disfrazando, que cuando queremos decir la verdad ya estamos bien lejos de la verdad. Ya inventamos hasta una historia, ya matamos al tío, a la abuela, no sé si me estoy explicando. ¿Cuántas veces alguien mató en la escuela por una mentira y no llevar la tarea? De todas maneras, ¿qué? Era una tarea. No sé si me estoy explicando. Maté a mi abuela, se murió mi abuela. Oye, hace 2 meses mataste a tu abuela, pues otra vez. Pues tengo otra. Mi papá se casó con varias ahí. No sé si me explico, o sea, y aún diciendo, papá, ni cierto, nomás se casó una vez, pero una justificación, una mentira lleva a otra, en vez de decir la verdad desde un principio. Yo eso lo viví en la universidad. Yo a veces no me daba tiempo para hacer una tarea, y llegaba y después el maestro se me olvidaba, y yo le decía, Miguel, tu tarea, no la hice. ¿Qué? No me va a decir otra cosa. No la hice. Oye, ¿qué sí dijo? No, es la verdad, no la hice. ¿Pero por qué no la hice? Porque se me olvidó. Tengo otras cosas que hacer, tengo vida, tengo aquí, tengo ministerios, tengo familia, trabajo. Se me pasó, no lo anoté. Y no le puse como hermano, no lo puedo volver a hacer, porque posiblemente lo vuelva a hacer, pero le decía la verdad, no la hice. Había maestros que me decían, Miguel, ¿quién te copió? No le podía mentir porque sabían que era cristiano. Entonces, fulanito, manganito, yo no me dejé, yo puse el examen ahí y ellos lo vieron. Porque así me decían mis amigos, oye, ¿me vas a pasar el examen? No te lo voy a pasar. Yo voy a terminar y cuando termine lo entrego. Que me voy, no puedes qué hacer. A veces me preguntaban, más aquí tengo una informática, hacía un programa y lo entregaba, y yo no sabía que los maestros saben, porque yo no sabía que saben bien cómo desmenuzar todo el algoritmo y saber quién copió a quién, y yo no sabía. Yo dije, todos los tenemos que ser iguales. Y dicen, no, porque cuando uno hace un programa, lo hace con la mentalidad de uno. No lo hace porque todos piensan igual, no es cierto. O sea, si ustedes creen que cuando alguien hace un programa, todos los hacen igual, no, porque cada quien tiene un razonamiento diferente. Yo no lo sabía, yo creí que tenía que ser igualito todos. Entonces un maestro me dijo, ¿a quién le pasaste tu programa, Miguel? Nada más te voy a preguntar. Y yo le dije, pues la verdad se lo pasé a fulanito, manganito, sustanito, pero no sé quién lo entregó. No, todos lo entregaron igualito que tú. Y yo le dije, pues ¿quién es igual? No, dice, el razonamiento, más porque estamos viendo matrices y todo eso. Y no creo que matrices tienen que ver con el programa, no, tiene que ver con una manera de hacer programas. ¿Sí? Entonces, no está haciendo ginecología. Así que se acaba el comercial. El asunto es que a veces creemos que todo es igualito. ¿Sí? Que todos debemos de pensar igual. Que todos debemos de disfrutar a Dios de la misma manera, o creer que el evangelio es igual para todos. No, familia. Dios es tan inmenso, es tan grande, es tan sabio y tan personal, que como Dios se te manifiesta a ti, no se me manifiesta a mí, aunque es el mismo. ¿Qué quiero decir? Que cuando Dios te hable a ti, tú debes de tener la seguridad, como el profeta joven, que Dios te habló.
Y aún venga quien venga, aún yo lo voy a decir así en online, aún sea yo y te diga, Dios siento, Dios no te habló. Yo no tengo la autoridad para decirte Dios no te habló. Si Dios te habló a ti, debes de tener la seguridad y confiar en la veracidad de la palabra que Dios te dio. Y confiar que Dios te dio y no te muevas hasta que se cumpla esa palabra. Wow. ¿Creían que iba a ser otro mensaje? No. Es, Dios te habló. Dios va a cumplir lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo. Así venga quien venga. No tiene la autoridad para decirte lo contrario. Ay, pobre. ¿Por qué estoy hablando de esto, familia? Porque nosotros tenemos que ser personas como Dios lo dice. Nuestro Dios es personal. Wow. Nuestro Dios es personal. Y tenemos que confiar en ese Dios personal. ¿Qué es lo que nos une en la fe? Él y su reino y su voluntad. Es lo que nos une. No debe de ser un ideal o un objetivo. No, debe de ser la fe y su palabra. ¿Qué nos va a unir realmente? Su hermoso Espíritu Santo. Si no nos une Él, debemos de tener cuidado. Porque entonces caemos en una mentira que se volvió manipulación y terminamos bien engañados. Y lo más probable, como el profeta joven, desviados. Yo lo dije el domingo. Hubo dos personas en mi vida que así me lo dijeron: yo soy tu profeta viejo. Y yo le dije: gracias. Así les dije: muchas gracias. Yo dije: wow, adiós. Y esas son cosas que he tomado decisiones en mi vida muy importantes. Porque cuando ya una persona viene y te dice qué es lo que va a hacer, y que para empezar me va a mentir, porque eso es lo que dice el profeta viejo: me va a mentir, me va a envidiar, me va a celar, me va a... no, hombre, este guacho, mejor le doy por donde le doy, así como estoy. No sé si me estoy explicando. O sea, uno tiene que aprender a discernir, porque si ese espíritu del profeta viejo fue el diablo quien le habló, yo no quiero a esa persona a un lado de mí dirigiendo: yo te voy a cuidar y te voy a cuidar. No, gracias. Gracias por eso, pero no. Lo siento si lo están escuchando esas dos personas, pero ellos sabrán. Así que dije no. ¿Por qué? Porque yo conozco la escritura. Y yo conozco a aquel que me habló. Como debemos de conocerlo cada uno de nosotros. Así que, familia, aquellos que están en transmisión, los bendecimos. Escudriñen la escritura. No se dejen engañar por aquellos que dicen que son algo y después no lo son. La Biblia lo dice muy claro: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por el árbol. El árbol puede ser muy bonito y frondoso, pero si no da fruto, ¿quién lo dijo? Lo dice nuestro Señor Jesús. Amén. Así que gracias a los que están en transmisión. Dios los bendiga y estaremos orando por sus bendiciones y tendremos un tiempo de intercesión. Bendiciones.